Bienvenidos una vez más a este nuestro canal. Los patrones son configuraciones específicas en la disposición de las piezas que son de gran utilidad si los tenemos presente a la hora de aprovechar motivos tanto tácticos como estratégicos. En este video veremos específicamente los patrones tácticos con el objetivo de lograr el jaque mate. Tema muy importante porque aquel jugador que logre dar jaque mate ganará la partida. Este tema lo veremos en dos partes, en dos videos. Esta primera parte tratará sobre los patrones de jaque mate con torre y alfil, con torre y caballo, con alfil y caballo, que no es el jaque mate de rey, alfil y caballo contra rey, no, son patrones de jaque mate con alfil y caballo. No se apuren, ya verán los ejemplos. Patrones de jaque mate con dos caballos, muy interesante, y patrones de jaque mate con dos alfiles. ¿Listos? Comencemos. Así que comience la aventura. Comencemos con patrones de mate con torre y alfil. Como podrán ver en la posición número 1 y 2, el alfil se encuentra en la gran diagonal apoyando el jaque mate dado por la torre. En la posición número 3, la torre controla la columna H donde le da jaque al rey y este no puede moverse a G1 porque el alfil negro controla esta casilla y el movimiento sería ilegal, por eso es mate. En la posición número 4, la torre controla la columna donde está el rey y le da jaque, mientras el alfil controla las otras casillas de escape del rey. Visto de esta manera parece fácil, sencillo, ¿no es verdad? Sin embargo, muchas veces tenemos estos patrones de jaque mate ocultos en nuestras partidas y es por eso que no lo vemos. Cabe destacar que para que se pueda producir el jaque mate con torre y alfil, siempre debe existir otra pieza que limite el campo de huida del rey adversario, ya que torre y alfil por sí solos no pueden dar jaque mate. Por ejemplo, en la posición número 1, el peón de A6 y el caballo de A8 limitan el campo de huida del rey negro. Bien, dicho esto, veamos los ejemplos. En esta posición juegan las negras, que tienen parte de la idea del mate desembosada. Dominan la columna H, la torre, pero no la diagonal G1 a 7. Analizando las debilidades tácticas de la posición, podrán observar que hay una coincidencia indirecta entre la torre de H8 y la dama de D6 en la casilla H2. Digo indirecta porque el caballo de E5 y el alfil de H4 obstruyen esta acción. Dicho esto, ¿cuál ustedes creen que sea la jugada correcta en esta posición? Exactamente, caballo G4, amenazando jaque mate en H2 y al alfil de E3. Ante esta amenaza, el blanco jugó F por G4 y viene la bonita jugada que dejó al contrario llorando. Dama H2 jaque, obligando al rey a dirigirse a la casilla H2 para dar el jaque mate con alfil F2 jaque con la torre, alfil H6 jaque única y torre por H6 jaque mate. Si observan, la posición es parecida a la posición 3 que vimos, alfil controlando la diagonal G1 a 7 y la torre la columna H. ¿Vieron eso? Eso es ser bárbaro. Veamos otros ejemplos para ir fijando. En esta posición juegan las blancas y encontraron la manera de dar un bonito jaque mate debido a que conocían el patrón que estamos estudiando. ¿Ya vieron la jugada? Muy bien. Alfil F8 jaque. Alfil H5 única, dama por H5. G por H5 y torre H6 jaque mate. ¡Fabuloso! Tráeme más puertas, Charlie. Vengo inspirado. Este grandulón es mi héroe. Esta posición fue jugada por Spielman en 1929 contra Hunliger. Aunque no lo crean, aquí se pondrá de manifiesto el patrón de mate que estamos estudiando. ¿Vieron? Está oculto. El blanco controla la gran diagonal A1, H8.
con la amenaza de mate en G7, aunque está defendido por el caballo de 8. Entonces, ¿qué ustedes creen que podría jugar el blanco para llegar al patrón que estamos estudiando? Exactamente, caballo E7 jaque, dama por E7, dama por H7 jaque, rey H7, torre H5 jaque. No puede hacer G por H5 porque el peón está clavado por el alfil de D3. Entonces, rey G8 y torre H8 jaque mate. ¿Qué jugada fue esa? Para terminar con este patrón, aunque al final del video tendrán sus respectivos ejercicios, veremos una posición que jugó Paul Morphy con blancos. Para llegar al patrón que estamos estudiando, ¿qué habrá que jugar? Indirectamente, el alfil y la torre atacan la casilla D8. Entonces, ¿cuál sería su jugada? Muy bien, alfil por D7 jaque. Caballo por D7, dama B8 jaque, caballo por B8 única y torre D8 jaque mate. Si han llegado hasta aquí, antes de seguir, los invito a suscribirse al canal si no lo han hecho, activar la campanita para que estén al pendiente de todas las actualizaciones y a darle like al video, ¿ok? Bueno, seguimos. El caballo y la torre pueden dar mates sin la colaboración de ninguna otra pieza, ya sea propia o del contrario. Para dar este mate es necesario que las casillas de escape del rey estén controladas por el caballo, mientras la torre da jaque. Veamos los ejemplos. En esta posición, el caballo controla las casillas G6 y G8, que son las más próximas al rey. Teniendo en cuenta las posiciones modelo, solamente faltaría una torre en la columna H dando mate. Por lo tanto, la jugada se cae de la mata y es dama por H7 jaque, rey por H7 única y entonces torre H5 jaque mate. ¡Buen trabajo, flaquito! En esta posición las negras tienen dama de ventaja. Sin embargo, tienen poco desarrollo y tienen la debilidad táctica de E8, ya que ataca el caballo de D6 y la torre de E1 y defienden el rey de D8 y el alfil de D7. Recuerden que una debilidad táctica es cuando hay una paridad entre atacantes y defensores o el número de atacantes es mayor. Entonces, teniendo en cuenta el patrón que estamos viendo ahora, la jugada es caballo F7 jaque, rey C8, torre 8 jaque, alfil por E8 y torre de 8 jaque mate. Estos son los 4 patrones para dar jaque mate con alfil y caballo. Observen bien porque ya empezamos con los ejemplos. En esta posición juegan las blancas. Como podrán observar, tienen la iniciativa gracias a su ventaja en desarrollo. En el canal hay un video sobre cómo la falta de desarrollo afecta a tus partidas. Podrán verlo, el enlace estará en la descripción. Además, teniendo en cuenta el patrón de mate que vimos anteriormente, a las blancas se le ocurrió una bonita combinación con dama por F7, rey H8, dama G8 jaque. No puede hacer torre por G8 debido a caballo F7 jaque mate, el mate de la cruz. Bien, dama G8 jaque, rey por G8, caballo E7 jaque. Jaque a la descubierta y doble jaque con el caballo de 7, jaque con el alfil de C4. Rey F8 única, caballo 7, G6, jaque. H por G6 y caballo G6, jaque mate. Como podrán observar, en esta posición, las blancas tienen una torre y un peón de menos. Sin embargo, la acción del alfil en la gran diagonal va a compensar todo esto con la jugada caballo F5. Parece que regaló la torre. Entonces, si alfil por E1, caballo H6 jaque. No puede hacer G por H6 debido a dama F6 amenazando jaque mate inevitable en G7. Bien, caballo H6 jaque, rey H8. Entonces, nuevamente dama F6
amenazando jaque mate. Y si G por F6, entonces alfil F6, jaque mate. Maravillosa jugada, magníficamente la partida entera. En los mates con dos caballos en sí no existe un patrón, así como en los patrones de mates anteriores que vimos. Pero se puede señalar que se necesita la cooperación de 3 o 4 piezas del adversario. Como por ejemplo, aquí las blancas jugaron caballo G6, aprovechando que el peón de H7 no puede capturar al caballo de G6 debido a que está clavado, una clavada absoluta. Rey G8 y entonces dama G7 jaque. Torre por G7 y caballo H6 jaque mate. Hemos visto con qué habilidad las blancas, mediante el sacrificio de la dama, han obligado a la torre negra a colocarse en G7, quitándole una casilla de huida a el rey, que no puede ir a F8 por el caballo de G6, a H8 por el caballo de G6, a F7 por el caballo de H6 y pues está en jaque por el caballo de H6, entonces es mate. En esta posición, el rey negro tiene 4 casillas de escape. La casilla de 7, donde está ubicado un caballo, la casilla de 8, que está ubicada la dama, la casilla E8, que está siendo controlada por el caballo de D6, e igualmente la casilla F7. Entonces solamente le quedaría la casilla F8, que si colocamos un caballo en G6 sería jaque mate. Por lo tanto, la jugada se cae de la mata y sería dama por H7 jaque, torre por H7 y caballo G6 jaque mate. Bien, observen esta posición. El alfil de 5 controla la diagonal H2, B8. Por lo tanto, el rey no puede moverse hacia las casillas C7 y B8. De no existir el peón de B7, el alfil de D3 podría jugar alfil A6 y dar jaque mate. Por último, la dama de E4 está amenazando al peón de C6, que supuestamente está defendido por el peón de B7. En verdad, no está defendido por el peón de B7 porque el peón de B7 es el que evita el jaque mate. Por lo tanto, la jugada se cae de la mata y es dama por C6 jaque, B por C6 y alfil A6 jaque mate. Veamos otro ejemplo. Acá el negro tiene superventaja material. Sin embargo, el alfil de F4 controla la diagonal H2, B8. El peón de E6 evita que el rey pueda moverse a D7. La dama indirectamente ataca al caballo de C6. Digo indirectamente porque en D5 está el caballo obstruyendo esta acción. Y nuevamente el alfil de C4, si no existiese el peón de B7, podría dar mate en A6. Entonces, la jugada sería caballo B6 jaque, A por B6 única, dama por C6, B por C6 y alfil A6 jaque mate. Bueno, ya cumplimos con el objetivo de este video, ver los patrones de mate que se mencionaron al principio. Si les gustó el video, nuevamente no olviden suscribirse, ¿ok? Compartir para que más personas accedan a esta información, darle like al video y en los comentarios responder los ejercicios que vienen a continuación. ¡Lo logramos, muchachos! ¡Misión cumplida!